¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nos encontramos nuevamente para retomar desde otro lugar algunos debates que venimos teniendo en la materia. Vamos a comenzar a trabajar con un texto de una antropóloga, Susana Gruber, que nos va a introducir en las herramientas metodológicas para nuestras investigaciones, ¿no? Como ya hemos comentado, vamos a tomar un texto que viene de la antropología, de las herramientas metodológicas de la investigación antropológica, porque nos parecen interesantes por su flexibilidad, por su dinámica, sin abandonar el rigor metodológico, pero además por la historia que nos permite trabajar con este texto, El salvaje metropolitano, reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo. Este es el título del texto de Susana Gruber, es un libro del año 2004 de la editorial Paidós, y vamos a tomar prestados, como les decía, algunos conceptos, algunas herramientas de la antropología. Habíamos comentado en una clase anterior cuál es la historia de la antropología como ciencia social, y decíamos que, la antropología surgió un poco ligada al desarrollo colonialista de algunas potencias europeas para poder ver de qué manera se vinculaban estas conquistas coloniales con los nuevos pueblos con los cuales entraban en contacto, que para ellos eran desconocidos. La verdad que este trabajo, esta modalidad de trabajo, fue sufriendo cambios a lo largo del tiempo, sobre todo cuando entramos ya casi en pleno siglo XX o inicios del siglo XX, donde aquellos extraños, entre comillas, que había que ir a buscar a los confines del mundo donde estaban las posesiones coloniales, empezaron a aparecer en las propias metrópolis capitalistas, y entonces la antropología dejó de ser aquella ciencia que estudiaba los colectivos ajenos, distantes, las tribus, ¿no? Con los que se encontraban en estas expediciones de expansión colonial, y pasó a ser una disciplina de estudio de las propias comunidades dentro de esas metrópolis. Hablamos de los migrantes, hablamos de grupos sociales más recortados dentro de esas ciudades, y entonces, se pasó, como decimos nosotros, de las tribus a las ciudades. Esto tuvo distintas derivaciones metodológicas, sobre todo en esta preocupación en la que tanto nos concentramos en la primera parte de la materia, que fue cuál es esta relación, cómo es esta relación entre quien investiga y el objeto de estudio investigado, que es una relación objetiva porque ese objeto existe independientemente del cerebro de quien investiga, pero que está teñida de la subjetividad del sujeto que investiga. Entonces, esto fue derivando en distintas corrientes dentro de la propia antropología y luego dentro de distintas vertientes de herramientas y ciencias de la rama de las ciencias sociales, ¿no? Pasando desde los estudios de la vida cotidiana de Castells hasta lo que vimos de trabajo de Josefina Racedo y su estudio de la vida cotidiana en la psicología social. Entonces, vamos a compartir pantalla, comenzar a trabajar con este texto de Roxana Gruber, El salvaje metropolitano. En este capítulo, podríamos decir así, vamos a trabajar con lo que está planteado entre las páginas 47 a 57, en lo que sería el capítulo cuarto del libro. Eh, en primer lugar, como dice el propio título del libro,
El salvaje metropolitano, este juego de palabras que nos plantea Roxana en relación a encontrarnos con aquel extraño de las tribus dentro de las propias metrópolis, dentro de las propias ciudades, va a poner en juego la revalorización del trabajo de campo como una instancia reflexiva de revisión permanente en la construcción social del conocimiento. ¿Por qué? Por aquello que veníamos hablando tanto durante clases anteriores, porque la presencia directa, en general en el caso del antropólogo, bastante individual, es una experiencia de inmersión individual en el campo de trabajo que va a estudiar, que en general es prolongada. El investigador, en ese lugar donde está interactuando con sus actores o miembros de la unidad sociocultural que desea investigar, necesita revisar permanentemente de qué manera consigue los datos y qué le están diciendo esos datos en diálogo permanente con sus propias ideas. Extrae la información que analiza durante y después de su estadía. Pero vamos por partes. Primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de campo? El trabajo de campo, el estudio de campo. No estamos hablando de la pampa húmeda ni de campos de otras regiones del país. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que la realidad objetiva, el objeto, es un complejo de múltiples determinaciones? En la medida en que vamos tirando de la piola, tirando de la cuerda, nos vamos encontrando con novedades, con mayores elementos que tenemos que investigar. Y se nos puede tornar inabarcable. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es entender que el campo que vamos a estudiar es una porción de lo real que se desea conocer. El mundo natural y social en el cual se desenvuelven los grupos humanos que lo construyen. Es decir, es un recorte de esa realidad que en tanto compleja puede tornarse inabarcable. Pero nosotros necesitamos hacer un estudio puntual allí, entonces tenemos que hacer un recorte. Luego, sabiendo que estamos hablando de una porción de lo real, es decir, que no es solo una actividad, no es una creación de nuestra mente, ese campo sobre el cual vamos a trabajar, sino que vamos a recortar conscientemente una parte, una porción de eso real, vamos a entender que es una conjunción entre un ámbito físico, en primer lugar, lo que podríamos denominar un territorio, actores y actividades entre esos actores. Es el construido, es un complejo construido activamente en la relación entre el investigador y los informantes. Ya vamos a ver más adelante de qué hablamos cuando hablamos de informantes. Pero el campo no es, entonces, un espacio geográfico, un recinto, un salón que se autodefine desde sus límites naturales. Por ejemplo, el mar, la selva, calles, paredes, no. Sino que es una decisión del investigador que abarca ámbitos, actores, y es continente de la materia prima, de la información que el investigador transformará en material utilizable para la investigación. Lo real se compone entonces tanto de fenómenos observables y de la significación que los actores le asignan a su entorno y a la trama de acciones que los involucra. Esto es muy importante porque hay muchas corrientes teóricas que separan, ¿no?, la ideología de las relaciones, por ejemplo, salariales, que vinculan
a un patrón con sus trabajadores y trabajadoras. El antropólogo estudia la unidad, ¿sí?, de las dos significaciones, tanto de la realidad de esa relación puntual que es salarial, como también de las significaciones que cada uno de los actores le asignan a ese tipo de relación. Y entonces allí, en ese campo, se van a integrar prácticas, nociones, conductas y representaciones. Lo real comprende hechos pasados y presentes, a los que pueden referirse representaciones y nociones. Por ejemplo, no solo comprende la facticidad del movimiento hippie, ¿no?, sino también las ideas que se expresan al comparar a los jóvenes de antes con los de ahora. ¿Vieron esa frase que se usa mucho? Bueno, todos los refranes que forman parte del sentido común, pero esa frase que se dice todo tiempo pasado fue mejor, implica una representación del pasado y una representación del presente. No solo entonces el crecimiento del Producto Bruto Interno y la movilidad social ascendente de los años 50 en la Argentina, sino también la noción de que, a diferencia de la situación actual, en aquella época el dinero valía. También una frase que habremos escuchado mucho de nuestros padres, de nuestros abuelos, cuando se ganaba un sueldo, que pensemos, es una representación que nos viene desde antes de la hiperinflación de Alfonsín, año 85, 87, 89. Hasta ese momento se podía decir, y salvo algunas situaciones durante la dictadura y el Rodrigazo también, previo al golpe de Estado, el dinero valía. Había como una estabilidad, ¿no? Posteriormente, es una representación que nos cuesta encontrar en la historia reciente de nuestro país, bueno, un momento donde la moneda tenga un periodo que no sea carcomida por la inflación. Lo real también abarca, aun cuando estén en contradicción, prácticas y valores y normas formales, lo que la gente hace, lo que la gente dice que hace y lo que se supone que debe hacer. Tanto la norma escrita como su puesta en práctica, incluso desde el distanciamiento o la transgresión directa, son parte de lo real y por lo tanto son abordados en la investigación de campo. Acá hay dos conceptos que necesitamos vincular para poder saldar esa dicotomía entre el objeto y el sujeto de estudio, que tanto nos preocupó en la primera parte de la materia. Los datos no provienen exclusivamente de los hechos, ni los replican. ¿Se acuerdan de que hablábamos de la teoría del reflejo del concreto real? Que hay un concreto real con múltiples determinaciones que no impacta directamente en nuestro cerebro, sino que en el proceso de conocimiento vamos haciendo un reflejo no automático, no mecánico, sino a través del propio proceso de conocimiento, una reconstrucción de ese complejo real en un complejo de pensamiento. Por lo tanto, dice Roxana Gruber, los datos no provienen exclusivamente de los hechos ni los replican, porque después de la intervención del investigador pasan a integrar sus intereses y a encuadrarse en su problema de investigación. Pero el antropólogo pone especial cuidado en que sus intereses y sus objetivos no diluyan incontroladamente la realidad social que quiere conocer, ya que pretende que ese conocimiento no sea ni étnico ni sociocéntrico, es decir, no lo piensa desde su lugar de centralidad de investigador, sino que trata de comprender en la dinámica del grupo, del objeto que está estudiando, tal cual es.
En vez de aplicar, dice Roxana Gubern, unidireccionalmente los modelos teóricos al referente empírico, el antropólogo intenta abordarlo, fíjense, mediante un activo diálogo. ¿Se acuerdan cuando leíamos a Ford o a Racedo cómo era la actitud del investigador de escuchar con respeto, de a través del diálogo poder construir, rescatar las hilachitas de identidad y reconstruir la historia de la persona con la que estaban dialogando? En un caso, el de Racedo con Doña Rosa, y en el caso de Doña A, cuando leíamos el texto de Aníbal Ford. Dice Roxana Gubern, no pierde de vista los conceptos teóricos, los conceptos que le vienen de su estudio, de mucha otra gente que estuvo produciendo material de conocimiento antes. Hablamos, por ejemplo, del concepto de parentesco, de plusvalía, de lucha de clases, de marginalidad, de solidaridad social, de función. En su etapa de campo, el investigador no tira por la borda esos conceptos. Este es un debate, ¿no? Un debate con muchos antropólogos incluso, por momentos, que dicen, bueno, todo lo que nos viene de Europa es malo. Bueno, son parte del conocimiento social de otras comunidades y de otras colectividades en otros momentos. Por lo tanto, tenemos que reflexionar y ver qué de eso es malo y qué de eso nos sirve. Por lo tanto, en su etapa de campo, el antropólogo aspira a reconocer de qué modo se especifican y resignifican en lo real concreto esos conceptos que llegaron a ser hasta abstractos, ¿no? A partir del proceso de conocimiento. El trabajo de campo, entonces, es una etapa que no se caracteriza solo por las actividades que en él se llevan a cabo, por ejemplo, obtener información de primera mano, administrar encuestas, conversar con la gente, sino fundamentalmente por el modo como abarca los distintos canales y formas de elaboración intelectual del conocimiento social. Prácticas teóricas de campo y del sentido común se reúnen en un término que define el trabajo de campo, que es la reflexividad, concepto central para Roxana Gubern. Permanentemente, el investigador, en este caso el antropólogo, pero podríamos decir cualquier otro investigador social, está reflexionando en forma crítica acerca de sus concepciones, acerca de estos conceptos abstractos, para ver de qué manera se vinculan con ese concreto real, que es ese campo que él ha recortado, o que ella ha recortado, para poder investigar. A partir de la iniciación de la relación de campo, la reflexividad de cada una de las partes, porque no solo reflexiona quien investiga, el informante con quien estamos dialogando y a quien le hacemos preguntas, también dice, ¿y este por qué me está preguntando esto? ¿No? Y también puede reflexionar acerca de su propia práctica en cuanto la pone en palabras para contarnos, o en cuanto sabe que está siendo estudiado, está siendo parte de un estudio con un investigador. Esto ocurre por más que cada uno lleve consigo su propio mundo social y su condicionamiento histórico. Por lo tanto, es un enfoque relacional. Volvemos a esta cosa de relación entre el sujeto y el objeto, y a la construcción del conocimiento en esa relación que es de ida y vuelta. La dificultad de hacer frente al proceso de conocimiento de una manera no egocentrada reside en que la diversidad está desafiando el propio sistema de clasificación, de significación y comprensión, y en buena parte el modo de vida que sustenta el investigador. En el campo, estos modelos, que no son solo teóricos, sino también políticos, culturales y sociales, se confrontan inmediatamente, se advierta o no, con los de los actores.
el investigador no está aislado en el gabinete, no está aislado en un laboratorio, sino que está en constante relación con los sujetos que estudia y por lo tanto en permanente diálogo con ellos. Este diálogo entraña un complejo circuito donde son más frecuentes las contradicciones, los malos entendidos, los contrastes. ¿Qué me quiso decir? ¿Qué me habrá querido decir con esto que señalaba? Que los acuerdos y las revelaciones inmediatas. Estas disrupciones no solo proceden, como decía Rosana Guber más arriba, del hecho de que el investigador e informantes pertenecen a dos mundos socioculturales diferentes, sino también de que tienen objetivos propios diferentes. El conocimiento, particularmente teórico, el investigador, y la práctica social, los informantes. Por lo tanto, en esto también tenemos que tener en cuenta, al momento de pensar en las herramientas, cuáles son estas técnicas de campo para un conocimiento no etnocéntrico. ¿Qué es lo que nos garantiza? Es lo que decimos siempre del bisturí. El bisturí puede servir para hacer el bien o para hacer el mal, como toda herramienta. Las técnicas tampoco le hacen decir a lo real lo que se nos dé la gana. Su uso debe estar efectivamente controlado si se busca la producción de nuevos conocimientos sobre lo real en sus rincones más inesperados. Encuadradas en el trabajo de campo, las técnicas son las herramientas del investigador para acceder a los sujetos de estudio y su mundo social. Las técnicas son una serie de procedimientos con grado variable de formalización y ritualización que permiten obtener información en una situación de encuentro, en el marco de una relación social. Sin embargo, y como ya dijimos, dice Rosana Guber, pocos antropólogos y no antropólogos podrían definir esos procedimientos como replicables por otros investigadores, aunque esto ocurra de hecho. En la tradición de la disciplina, de la antropología, se habla, por ejemplo, de observación participante, de entrevista no estructurada o etnográfica. Ahora, el empleo reflexivo, podríamos decir reflexionado, de técnicas antropológicas en este caso, puede dar lugar al reconocimiento del mundo del investigador y de los informantes, a la elucidación de los contenidos de esa relación, a que queden explícitos, a objetivarlos, podríamos decir, a, a objetivar qué elementos están en esa propia relación entre el investigador y los informantes, al reconocimiento de los supuestos teóricos y del sentido común que operan en el investigador. Esta es la manera de lograr esta posible objetivación del conocimiento que tanto nos preocupaba. Las técnicas antropológicas de campo no son recetas, dice Rosana Guber, aunque pueden ser formalizadas. Las técnicas antropológicas de campo no son la aplicación mecánica de un corpus teórico. Es así como la flexibilidad ha sido una de las características más desconcertantes y enriquecedoras del trabajo de campo antropológico. Y esto no quiere decir que no haya rigor metodológico, sino que estar atento a las nuevas formas, a la flexibilidad de integración de estas técnicas para la investigación, registrado para que otro, en tal caso, pudiera reproducirlo o entender cómo nosotros llegamos a ese punto de conocimiento, es lo que nos permite esta riqueza. La no directividad incide en la posibilidad de registrar distintos aspectos de la vida social, una mirada holística sobre el objeto que estamos abordando. Holística quiere decir integradora, amplia, abierta. Para ampliar la mirada es necesario utilizar rigurosamente técnicas de obtención de información, pero
con el margen suficiente para que el investigador pueda reparar en lo no previsto y en general en la perspectiva del actor. Ese margen lo brinda la flexibilidad de las técnicas, que no es asimilable, como decíamos recién, a la improvisación. Y yo me imagino como ejemplo práctico de esto cuando en una entrevista se nos plantea una repregunta a partir de algo que nos dice la persona entrevistada, ¿no es cierto? Es decir, nosotros estamos escuchando con atención, estamos mirando con atención el entorno en el cual se produce la entrevista, y alguna reacción, algún silencio, alguna otra propuesta o alguna frase que nos dispara una repregunta, nos permite esa flexibilidad poder abordar lo que se nos presentó en forma inesperada. Hasta acá llegamos con el encuentro de hoy y continuamos la próxima.